Hola, mis niñas bellas. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Les saluda su profesora Jessica. Ya nos encontramos en la semana 33 del día 4 con fecha 19 de noviembre del 2020. Trabajaremos la actividad Organizamos e interpretamos información sobre nuestros roles en el área de matemática. Qué importante es nuestro rol como peruanas y peruanos, ¿verdad? En estos días estás aprendiendo sobre lo importante que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En esta ocasión, ayudarás a decidir qué personaje representativo conocerá primero un grupo de estudiantes. Para ello emplearás tablas y gráficos estadísticos. Bien, para ello necesitamos los siguientes recursos. Necesitamos nuestro libro de matemática, las páginas 149 y 150, nuestras hojas de reuso, cuaderno, lápices, borrador. Nuestra meta: organizar e interpretar información en tablas y gráficas estadísticas sobre la preferencia de un grupo de estudiantes para decidir qué personaje importante de nuestro país conocerán primero. Empezamos. Vamos a leer atentamente el siguiente caso. Un grupo de estudiantes del tercer grado se ha informado sobre el rol que cumplen las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello, desean leer para conocer y dar a conocer su historia a las peruanas y los peruanos. Cada uno planteó una sugerencia, pero como no se ponían de acuerdo sobre cuál de los personajes difundirían primero, realizaron una encuesta a varias personas para decidir. A ver, dice por acá. Eva Young, intérprete de música peruana, ha recibido varios premios internacionales y difunde nuestra música y cultura a nivel nacional e internacional. Inés Melchor, atleta peruana, ha representado a nuestro país en diferentes eventos deportivos. Lena Galvez, científica, reconocida a nivel internacional, realiza investigaciones para conocer el potencial saludable de muchos alimentos de nuestra biodiversidad. Por último, Marta del Río, empresaria considerada entre las 5 mujeres más emprendedoras del mundo. Promueve el consumo de productos orgánicos de los Andes y la Amazonía peruana. Como puedes observar, las niñas y los niños propusieron los siguientes 4 personajes: Eva Young, Inés Melchor, Lena Galvez, Marta del Río. Entonces decidieron entrevistar a varias personas y realizarles la siguiente pregunta. ¿Sobre qué personaje te gustaría leer un texto para conocer su historia y sus aportes a nuestro país? Las personas entrevistadas debían elegir una de las 4 mujeres que propusieron las niñas y los niños, ya sea Eva Young, Inés Melchor, o Lena Galvez, o quizás Marta del Río. Gloria y Raúl recogieron todas las respuestas y lo anotaron en una hoja, la preferencia de las personas entrevistadas. Ayudarás a Gloria y Raúl a organizar la información de las preguntas de la encuesta. Dice, ¿qué personaje preferirá conocer la mayoría de las personas encuestadas? ¿A cuántas personas se entrevistó en total? Yo conté la preferencia de cada entrevistada y entrevistado y organicé la información en una tabla. Aquí está la tabla. Ayuda a Raúl a completar la información sobre la preferencia de las personas encuestadas. Para ello, vas a completar esta tablita en tu cuaderno. ¿Qué personaje te gustaría conocer? Bien. Aquí en esta tabla estamos observando la lista de personajes, donde va a ir el conteo y la frecuencia que viene a ser la cantidad, ¿no? Y el total. Bien, aquí está. Aquí ya está la cantidad en palotes y solamente falta colocar en número, ¿verdad? La cantidad.
Eva y John, ¿a cuánto les gustaría conocer a Eva y John? 12 personas. A Inés Melchor, ¿cuántos? 18. Y aquí seguimos contando. A Lena Galvez, contamos aquí. ¿Cuántas personas? A Marta del Río, ¿a cuántas personas? Y una vez que ya tenemos completo estos datos, vamos a sumar toda esta cantidad y vamos a colocar aquí el total. ¿Ya? Continuamos. Bien, yo sé que tú ya has calculado las cantidades del total y entonces debió salir de esta manera, ¿verdad? Inés Melchor, 18, Lena Galvez, 14 y Marta del Río, 15. En total da una suma de 59. Muy bien. Observa la tabla, esta tabla, y vas a responder a las siguientes preguntas, a estas preguntas que están aquí. ¿Listo? Bien, continuamos. Ahora Gloria y Raúl representarán de manera gráfica la información de la tabla. Así es, mediante gráfico de barras. ¿Qué nos dice por acá este niño? 18 personas entrevistadas eligieron a Inés Melchor para representar en la gráfica de una en una las respuestas. Será bastante grande. Aquí está el total de las 18 personas entrevistadas que eligieron a Inés Melchor. Continuamos, a ver. Y aquí, ¿qué nos dice? No, en este caso utilizaremos una escala de 2 en 2, nos dice, ¿no? Esta niña. Bien, entonces aquí utilizaremos de 2 en 2. Y miren, ve que se hace un poco más práctico el gráfico de barras, ¿verdad? Ya no es necesario hacer de la escala de 1 en 1 hasta llegar al 18. Entonces podríamos hacerlo de esta manera práctica, contabilizando en una escala de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Entonces nos quedamos con esta manera de representar, de 2 en 2. Bien, ahora sí, vas a observar cómo quedó el gráfico de acuerdo a la sugerencia de Gloria. ¿Listo? Vas a copiarlo en tu cuaderno y vas a completar los datos que faltan. A ver, aquí ya tenemos los que prefieren a Eva y John. Aquí está 12, son 12, ¿verdad? A Eva y John son 12. A ver, aquí para Inés Melchor son 18 que les gustaría conocer a este personaje. A Marta del Río son, ¿cuánto? 15, ¿no? Un poquito más del 14 y menos que el 16, ¿verdad? Es. Y nos faltaría de Elena Galvez. ¿Cómo quedaría de Elena Galvez? Elena Galvez dice 14. Sí, Elena Galvez es 14, exacto. Ah, ya sé, ¿verdad? Ya sé más o menos hasta dónde voy a hacer mi barrita, ¿verdad? Bien, mis niñas. Así es, así nos va a quedar. Listo. Bien, luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué usaron la escala de 2 en 2? ¿Qué representa la altura que alcanza cada una de las barras? De acuerdo a lo que se observa en la gráfica del personaje representativo que te gustaría conocer, ¿qué personaje les gustaría conocer a las personas entrevistadas? ¿Por qué? Gloria y Raúl ordenaron los datos de la encuesta, es decir, los personajes de la entrevista considerando la cantidad de respuestas de las personas encuestadas de mayor a menor frecuencia. Vas a completar esta tabla que muestra el orden de los personajes según la preferencia de las personas. Aquí fue el primero, ¿ya? El que tuvo mayor frecuencia, mayor votación fue Inés Melchor. En segundo lugar, Marta del Río. Tercero, Lena Galvez. Y por último, el que tiene menos preferencia, Eva y John. Los estudiantes decidieron escribir pequeños textos para dar a conocer sobre la vida de estas grandes mujeres.
propuestas en la entrevista, porque cumplen roles diferentes, pero todos son muy importantes en nuestro país. Lo harán en el orden de las preferencias de las personas entrevistadas, según la información de la gráfica. ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomaron las niñas y los niños? ¿Por qué? ¿Crees que fue importante la información que obtuvieron de la tabla para tomar esa decisión? ¿Por qué? Bien, ahora sí, una vez que ya hemos culminado nuestro trabajo, nuestro problemita, vamos a seguir practicando en nuestro libro de matemática. Elaboramos gráficos estableciendo una escala. Ya, vamos a resolver este problemita de aquí. ¿Ya? Que dice, al mercado de frutas ingresa una diversidad de estas cada día. Sofía registró la cantidad de kilogramos de fruta que ingresó al puesto de su tía Marcela. Ayúdenla a representar los datos en un gráfico de barras. A ver, aquí está. Ver. Aquí dice, qué difícil tengo que marcar. Qué difícil, tengo que marcar en el eje vertical 110 números. Uy, está preocupada, ¿verdad? Y aquí no tienes que buscar una escala conveniente, te propongo algunas. A ver, lo va a proponer algunas. ¿Acá? Entonces, según aquí la tabla de frecuencia, miren, las frutas que ella tiene que representar son de manzana, de mango, papaya y piña. Y las cantidades son 110, 60, 80 y 90. ¿Cuál es la mayor cantidad? 110, ¿verdad? Este es el 110 que tienen que representar en la gráfica de barras. Bien, entonces, ¿qué escala le recomendarías a Sofía? ¿Qué escala? ¿Ir de 2 en 2? ¿Ir de 5 en 5? ¿O de cuánto en cuánto le recomendarías? A ver, vamos a ayudar. A ver, vamos a completar. Si la escala es de 2 en 2, escribirán 2, 4, 6, 8 y 10. De esta manera. 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, para representar 110 tendrán que hacer 55 marcas. ¿Por qué? Porque 110 es igual a, si yo voy de 2 en 2, de 2 en 2 sería 2 por, y haría 55 marcas. 2 por 55, ¿cuánto sería? 110, ¿verdad? Bien. Si la escala es de 5 en 5, escribirán 5, 10, 15 y 20. Es decir, acá, ¿no? Ahí sería 5, 10, 15 y 20. Aquí en este eje, ¿verdad? Entonces, para representar 110 tendrán que hacer ¿cuántas marcas? ¿Cuántas marquitas tendrán que hacer aquí, en este eje vertical? ¿Por qué? 110 es igual a ¿cuánto? A ver, si va de 5 en 5, ¿por cuánto sería para que pueda llegar hasta 110? ¿Por qué otro número se multiplicaría? A ver, ¿por qué otro número? Bien, muy bien, se multiplicaría por el 22. Muy bien, entonces sería aquí 110 es igual a 5 por 22. Muy bien. Si la escala es de 10 en 10, escribirán 10, 20, 30, 40. Es decir, aquí 10, 20, 30, 40. Entonces, para representar 110 tendrán que hacer ¿cuántas marcas en el eje vertical? ¿Cuántas? Porque 110 es igual a 10 ¿por qué número sería aquí? ¿Cuántas marquitas, cuántos números aquí pondrías aquí en la escala para llegar hasta 110? Entonces, le recomendaría a Sofía que utilice la escala ¿de cuánto? ¿De cuánto sería? ¿De 2 en 2? ¿De 5 en 5? ¿De 10 en 10? ¿De cuánto sería? Entonces, vamos a continuar así desarrollando. En el problema B también, aquí en la letra B, para representar las cantidades de Sofía, ella decidió realizar una escala de 10 en 10 unidades. Entonces, usen la información y completen aquí la escala y aquí también
Aquí escriban el título y los nombres de los ejes. Aquí serían las frutas y aquí, ¿qué colocarían? Y completamos aquí las respuestas a estas preguntas que aquí les estoy brindando. ¿Okay? De esta manera, entonces, estamos culminando la actividad. Vamos a reflexionar, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes de acuerdo a estos criterios que les estoy dando. Si lograste o necesitas en qué mejorar, escribes aquí y respondes estas preguntas para finalizar la actividad en tu cuaderno. ¿Ya? ¿Qué te pareció más interesante de la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Por qué es importante usar las tablas y gráficos de barras? ¿Y qué información nueva has aprendido? ¿Listo? De esta manera, entonces, estás culminando la actividad. Muchas bendiciones, mis niñas bellas. Yo sé que les irá muy bien y se van a divertir con esta actividad.